Vamos a meternos de lleno en el libro Perón versus Kissinger, de Paulo Ares, porque desvela uno de los grandes conflictos ideológicos del siglo XX. Lo que vamos a hacer es analizar esta confrontación que, ojo, no solo enfrentó a dos hombres, sino a dos visiones del mundo totalmente opuestas que buscaban, ni más ni menos, que definir el futuro de todos. A ver, para que nos situemos. Estamos a principios de los 70. El mundo está metido de lleno en la Guerra Fría, la crisis del petróleo del 73 está a la vuelta de la esquina y hay una especie de ansiedad global por lo que se llamaba la bomba demográfica. Este es el escenario, bastante tenso, para una batalla de ideas que iba a tener unas consecuencias enormes. Y claro, en medio de toda esta incertidumbre, pues surgen dos figuras con visiones completamente opuestas, Juan Domingo Perón y Henry Kissinger. Cada uno de ellos proponía un camino radicalmente distinto para hacer frente a las crisis que amenazaban el futuro. Aquí tenemos la cronología de los documentos que son clave en esta historia. Fijaos, en el 72 Perón lanza su mensaje ecologista. Apenas un año después, la crisis del petróleo demuestra que los recursos naturales son un arma geopolítica potentísima. Y como respuesta, en el 74, Kissinger redacta el NSSM 200, un documento del Consejo de Seguridad de Estados Unidos que, bueno, iba a cambiar las reglas del juego. Venga, vamos al primer gran punto de conflicto que analiza el libro. ¿Cómo diagnosticó cada líder el problema del crecimiento de la población mundial? Y ya os adelanto que sus conclusiones no podían haber sido más diferentes. Aquí está el meollo del desacuerdo. Por un lado, Perón, desde una perspectiva que podríamos llamar humanista, decía que el problema no era la cantidad de gente, sino la distribución injusta de la riqueza. Por otro, Kissinger veía el crecimiento de la población en el sur global como una amenaza directa a la estabilidad económica y sobre todo al acceso a los recursos. Vamos, que para uno el problema era el reparto y para el otro el número. Ahora, ojo a esta cita, porque es muy reveladora. Está sacada directamente del NSSM 200 y es que ilustra de una manera muy cruda las implicaciones reales de la filosofía de Kissinger. Según el libro, no estábamos hablando de un debate abstracto, para nada, sino de políticas muy concretas con consecuencias directas sobre la vida de la gente. Y esto, claro, nos lleva de cabeza al siguiente campo de batalla, uno que, por cierto, sigue siendo increíblemente relevante hoy en día, el control y el uso de los recursos naturales del planeta. Para que nos hagamos una idea de lo que estaba en juego, solo hay que echar un vistazo a la inmensa riqueza de América Latina. Como detalla el libro con datos de la CEPAL, la región es una auténtica superpotencia en recursos naturales. Y este potencial que vemos en el gráfico no era solo una estadística, no, era el gran premio en el tablero geopolítico del siglo XX. Entonces, aquí está el punto crucial. Perón hace un llamamiento a defender la soberanía de estos recursos, a verlos como una herramienta para la liberación nacional. Kissinger, por su parte, enfoca el acceso a esos mismos recursos como una cuestión de seguridad nacional para los Estados Unidos. Son dos lógicas totalmente enfrentadas, soberanía frente a seguridad de suministro. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo estos enfoques tan distintos acaban cristalizando en dos modelos filosóficos opuestos para el futuro del orden mundial, tal y como los define el autor del libro. El libro describe la propuesta de Perón como convivencia biológica. Y esto es mucho más que simple ecología, ¿eh? Es una llamada universal a la cooperación, a un desarrollo que sea equitativo y a un reordenamiento geopolítico que ponga al ser humano y a su dignidad en el centro de todo. Y en el otro extremo, justo en la otra punta, el autor acuña el término supresión biológica para describir la estrategia que le atribuye a Kissinger. Según esta interpretación, el control de la población no era un fin en sí mismo, sino que era un medio para mantener la estructura de poder que ya existía, limitando el crecimiento de las poblaciones que controlaban los recursos. Pero, claro, este choque de ideas no se quedó solo en el papel, en la teoría, ni mucho menos. El libro conecta estas dos visiones con eventos históricos muy concretos, eventos que definieron el futuro de toda una región. Esta es la lógica pura y dura del NSSM 200. Para Kissinger, la ecuación era bastante simple. Más población en países con recursos significaba un mayor riesgo de inestabilidad política. Y esa inestabilidad, a su vez, ponía en peligro el acceso de Estados Unidos a materias primas vitales. Era una cadena de amenazas que, desde su punto de vista, había que cortar de raíz. Y esta cronología es, según el autor, la pieza final del puzzle. Se traza una línea directa desde la publicación de estos documentos hasta la ejecución de estrategias como la Operación Cóndor y el golpe militar en Argentina. La conclusión del libro es contundente. La batalla de ideas se convirtió en una guerra real, con consecuencias terribles sobre el terreno. Y con esto llegamos al final de este análisis.
La pregunta que nos deja el material es, la verdad, muy poderosa. Han pasado 5 décadas, pero los ecos de esta confrontación resuenan hoy con fuerza en los debates sobre el cambio climático, la desigualdad global o la lucha por los recursos. La batalla entre estas dos visiones del mundo, lejos de ser algo del pasado, parece estar más viva que nunca.